el intendente de Lomas de Zamora y un pibe realmente muy joven. O sea, le digo así, espero que no se lo tome mal. Pibe, realmente. ¿Tenés cuánto? Cumplí 40 años. 40 años. Y bueno, justo decíamos, por cuestiones ahí de la vida y más vinculadas a la música, nos conocemos hace muchísimo tiempo. De los intendentes más jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Creo que sí. Me parece, ¿no? Creo que sí. Sí. No, pero no tengo estoy claro si hay alguno de finito. 30 y pico, pero Julián. viene, Álvarez. viene por ahí. Hija de Che, puta. gracias. Julián, mi vecino de Lanús, es más grande, Sí. me parece. ¿Más grande que Julián. vos? Sabe, sí. Sí, Yo lo Está- veo de chiquito, es mi intendente. Sí, es un gran intendente. Sí, gran sí, intendente. sí, Lanús, también. estamos trabajando juntos. Luce bien físicamente, pero me parece que es un poco más grande. un Sí, toquecito es más un grande poco que más vos. grande. Bueno. Julián Álvarez 44. Acá, gracias. Claro. Gracias Un por comentario chequear. machirulo por 4 años. Yo estoy deteriorado No físicamente, sea mal. pero soy más joven que Tremendo. Bueno, acá somos muy amigos con Julián, por eso lo conozco. 44, sí, igual, ahí 40, muy cerquita, 44 pero igual, son ¿viste? ahí, O sea, son intendente niños. eso de 38, 39, 40, 44, realmente de lo más joven que hoy tiene la política argentina. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es antes que nada eso, no? Quería arrancar por ahí. Ser un intendente joven de una provincia siempre desafiante como la provincia de Buenos Aires. Vos cumpliste muchos roles justamente en tu municipio. Sí, no sé si por joven, pero ser intendente en el conurbano es muy difícil. Sí. Muy, muy complicado. Realmente es muy complicado. Además nos toca la peor etapa, que es con Milei, con un presidente que hay un nivel de ajuste tremendo, no hay ningún tipo de obra ni de recursos para los municipios, totalmente distinto a lo que pasó, bueno, ni hablar en la época de Néstor y Cristina, pero también con Macri, digo, para ser justo y en honor a la verdad. Esta es la primera vez que no hay ningún tipo de asistencia de gobierno nacional. Y el municipio es como la caja de resonancia de todos los problemas habidos y por haber. Le ponemos mucha garra, mucho entusiasmo. Conozco mucho Lomas, trabajé mucho en el municipio, tengo un recorrido de hace muchos años ahí. Viví etapas que fueron muy buenas. Esta claramente no la es. Lo que sí tratamos de hacerle es mucha creatividad. Nosotros hablamos de gobierno de la comunidad, como una especie también de respuesta al individualismo que plantea Milei y el actual gobierno nacional. El municipio lo que tiene de maravilloso, para la gente que le gusta la política, es algo extraordinario, porque vos tomás contacto con personas reales. El problema a veces de la política está como muy en la Matrix, ¿viste? En una cosa como muy etérea. Y vos hablas con personas reales, con hombres, con mujeres que... ¿Sabes que eso nos lo cuenta mucho intendente que viene de todos los colores políticos? Que es, bueno, piensen como pienses, vos salís como intendente a la calle y te enfrentás con el problema. Vos estás a veces en la macro, con la rosca de alguna lista, y de repente el vecino te pone en caja de, che, la baldosa. Te ordena ¿no? la agenda de prioridades, la cuestión de lo que tiene que ver con la cotidianeidad, Sí. y que mucha gente a veces acude al municipio a buscar algún tipo de orientación, de cosas que tal vez no tienen nada que ver con la función del municipio. Pero de alguna manera el municipio se ha ido convirtiendo en el tiempo algo así como una especie de primer mostrador del Estado, donde la gente acude, donde no solo la gente acude, sino que yo creo que para gobernar bien un municipio hay que recorrer mucho, estoy mucho en la calle recorriendo, entonces te encontrás con la gente y eso es maravilloso. A mí en particular es algo que me gusta mucho, me da mucha satisfacción cuando podemos resolver cosas que pueden parecer chiquitas en esto de la macro, y seguramente señores del Fondo Monetario Internacional, que me parece poco relevantes, pero que tienen que ver con la vida de la gente. Cuando vos mejorás una escuela, una unidad sanitaria, una cancha de fútbol, un club. ¿Y se puede gestionar un municipio en el medio de justo un momento de Argentina de tanta polarización, donde probablemente tu oposición dentro del municipio sea fuerte? ¿Cómo se hace para, que hoy no está tan de moda ese concepto, digo, poder hacer consensos, construir políticas para los vecinos, aún con el que por ahí nunca vas a coincidir en tu vida, ¿no? Pero mira, en Lomas lo intentamos, con esta idea de gobierno de la comunidad, de por zona, por barrio, juntar al club, a la unidad sanitaria, a la escuela, al centro de jubilados, a algún tipo de institución, las iglesias, de poder tener mesas de discusión, de participación ciudadana, hacemos congresos de la comunidad y demás, como para debatir puntualmente situaciones que tienen que ver con el barrio. Después, como militante político, tratar de contextualizar, porque muchas veces en este proceso
seguramente sectores de poder descontextualizar, hacer como que no tiene nada que ver el problema que pasa en una plaza en Ingeniero Budge con la foto de Trump y Milei. Bueno, digamos, todo tiene que ver con todo, las cosas pasan por algo. Las demandas de la gente es muy maravilloso porque todo involucra más Estado, involucra más recursos. Ninguna demanda de la gente tiene que ver con una agenda de destrucción. El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora seguramente es un hospital que hay que mejorar. Y recibimos muchos pedidos y lo hablamos siempre con Nico Kreplak y con Axel. Ahora, todos esos y cada uno de los pedidos demandan más recursos, no hacerle a Gandulfo lo que hicieron en Garraham. Nadie viene y me pide, che, Gandulfo yo lo quiero cerrar. No, viene mucha gente contenta por una atención recibida por profesionales maravillosos, una historia que la conozco, mi viejo laburaba ahí y demás, pero la gente se pide, che, ampliémoslo, digamos. Entonces, eso pasa mucho. Y es, digamos, muy interesante hablar con personas reales, ¿viste? Porque el problema ese en la política es que cuando uno habla con personas reales se come las curvas, ¿viste? Los trolls no votan, los periodistas tampoco, digamos, siendo respetuoso y demás. Sí. Hay agendas que muchas veces no tienen que ver con la vida cotidiana de una persona. Que pide, che, más seguridad, más salud, más educación. Y ahí quiero ir con algo que, nosotros lo hablamos acá hace poquito con Axel Kicillof, lo hemos hablado con opositores completamente a Axel Kicillof y de otro color político tuyo, como se me viene a la cabeza Diego Valenzuela de 3 de febrero. Vos sos de los que piensa, y vuelvo a lo mismo porque tenía un sentido por donde arrancamos, que como parte de la renovación de la política, porque 40 es renovación, en algún momento, quizás todavía ahora, la política se desconectó, y tu espacio político también, de la agenda de la gente, de la agenda de la población, de los problemas reales. Sí, es parte de... Y yo creo que ahí Milei dio la tecla en el 2023, cuando planteaba lo de la casta y demás, con nada original, digamos, choreado. Está muy bien descrito en el libro Los Ingenieros del Caos y experiencias que copiaron de otros países, con discursos de odio y demás, pero como es muy difícil gobernar Argentina, y los gobiernos vienen fracasando. Después de Néstor y Cristina, los gobiernos que vinieron después fracasaron. Fracasó Macri, fracasó Alberto y el Frente de Todos. Y Milei va camino a fracasar. Lo que se hace es buscar excusas, chivos expiatorios de cómo es lo que... de por qué las cosas no van bien. ¿Milei va camino a fracasar? Sí, va camino a fracasar de manera rotunda. Creo que la sociedad ya lo percibió el 7 de septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, con un mensaje muy claro de, che, el ajuste que vos decís que tiene consenso social no tiene consenso social. Creo que la elección del 7 inauguró como otro clima social, incluso con un impacto importante, no solo al interior de nuestro propio país, sino con un eco que llegó hasta el norte, donde tuvo que ir Milei corriendo a exhibir algo así como una especie de apoyo teórico, y por ahora no mucho más que eso, y un respaldo. Pero desde ya que el peronismo lo que tiene que hacer es centrarse en una agenda que tiene que ser la de la gente, con una profunda autocrítica respecto de todo lo que se hizo mal, pero tampoco que esa autocrítica dañe nuestra autoestima de manera irreparable. ¿Y el camino empezó? Sí, el camino empezó el 7, empezó previamente. Creo que el dispositivo de unidad que se armó en torno al Frente de Todos fue muy interesante. Y creo que la manera en la cual se procesaron las diferentes tensiones o disidencias internas, que las podía haber, las hay y las habrá, fue muy positivo. Cuando uno mira el gobierno, como las internas medio que se lo llevan puesto, bueno, yo la verdad... reivindico la manera en la cual Fuerza Patria podemos discutir, dar discusiones, ordenarnos y representar. Porque, ¿sabes qué? Para bajarle el precio al triunfo del peronismo, hay como una cosa que la veo ahí en el aire. Ahora hay como un consenso, medio más que bienvenido sea, y lo celebro, de que el gobierno de Milei es un mal gobierno. Como está gobernando mal, perdió las elecciones. Te lo tomo, es cierto, perdió Milei el 7. Pero también es cierto que la gente masivamente eligió Fuerza Patria. Eligió el peronismo, eligió una lista que es la que apoyaba a Axel, la que apoyaba a Cristina, Sergio Massa, y ahora pudimos armar una lista de unidad para las elecciones del 26 de octubre, que van a ser absolutamente imprescindibles, porque un diputado más, un diputado menos pueden cambiar la historia. Y como tenemos que ser profundamente respetuosos de la democracia, está muy bien que el presidente marque la agenda de reformas, está bien que el presidente vete aquellas cosas que considere
aquellas leyes con las cuales considera que son malas para el país. ¿Y por qué digo está bien? ¿Es una imputación ético-moral? No, porque está en la Constitución. Si está en la Constitución, está bien. Si está fuera de la Constitución, no está bien. Hay que respetar la Constitución y los mecanismos que establece la Constitución para poder procesar las diferencias políticas que hay. Es que están haciendo una de más con esta reglamentación extraña de la ley de discapacidad, donde por un lado la promulgaron, pero por otro lado dijeron, pero te la devuelvo para que me digas de dónde saco el dinero. Eso lo hizo Guillermo Franco, ¿no? Claro, y además se insistió con los 2/3, con una mayoría agravada, como se llama, como corresponde. Entonces, quedan 2 años de gobierno de Milei. El peronismo tiene la capacidad en el Congreso, de manera respetuosa de las instituciones y la democracia, de atenuar ese daño. Porque cuando uno ve el respaldo del fondo, cuando uno ve todo lo que sucede en torno a la foto de Milei y demás, bueno, ojo que depende qué es lo que piensen los próximos diputados que integren el Congreso a partir del 10 de diciembre. Si quieren más motosierra, y eso es daño, eso es una agenda contra la universidad, contra los jubilados, contra Garrahan, etcétera, 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 o quieren diputados y diputadas que no se vendan, que no se quiebren, que no se doblan, que no aparezcan en un control en Paraguay después de haberle votado todo el gobierno, que hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Oponerse a un programa de ajuste de gobierno. Ojalá podríamos votar cosas con el gobierno. Mira, yo como intendente de Lomas de Zamora, me encantaría poder reunirme con el gobierno. Mirá, nunca nos llamaron. ¿Qué título? No, pero además me encantaría, por ejemplo, que Milei hable con Axel, que lo convoque el gobernador, como gobernador. ¿Cómo no vas a hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Está mal. ¿Vos nadie te llamó de Casa Rosada como intendente? No, y lo hemos discutido muchas veces. Un montón de obras paralizadas. Un montón de obras, y para no quedar como con un sesgo cuca, y entonces este dice porque quiere a Cristina. Sí, por supuesto la quiero a Cristina, la adoro, pero también digo que durante el gobierno de Macri se terminaron obras que habían quedado inconclusas del gobierno anterior. Y Macri en el 2016, 2017, no sé, nosotros hablábamos con Frigerio, hoy es el gobernador de Entre Ríos, ministro de Interior, o Sebastián García Luca, que era el secretario de Interior, gente con la cual discutimos, no estamos de acuerdo, tenemos distintas miradas respecto del mundo, pero se podían tener un diálogo. Che, están estas obras, ¿qué hacemos? No las terminaron. Entonces, ¿cuál es el riesgo del ajuste de Milei? Naturalizarlo. Yo creo que parte de la trampa, que de alguna manera estaba bien pensada, era el gobierno nacional ajusta a fondo, se queda con el beneficio de la reducción del déficit, le hace un guiño al fondo, etcétera, etcétera, y terceriza los costos del ajuste, es decir, el enojo de la gente en los gobernadores y en los intendentes. Que la gente se enoje por las obras no terminadas, que la gente se enoje por las rutas hecha mierda en el interior de la provincia o en el interior del país. ¿Y lo ves a este Milei por ahí, el que apareció en la cadena nacional del presupuesto de 2026, que de repente parecía 3 cambios más abajo que eran? Bueno, pero ¿Lo ves llamando a Axel o a Otermin? Mira, ojalá que lo haga, ojalá que hable con nuestro gobernador, pero también celebro la importancia de ir a votar, porque mirá cómo había ese Milei que bajó 3 cambios. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un problema de fondo que es con el fondo, pero este presidente también tiene un problema con las formas, con la violencia. Hay que construir un país en paz, un país donde en la democracia se pueda discutir, pero en paz. Estamos hablando justamente con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, que lo llamamos justamente por ser intendente de un lugar importante de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la República Argentina, por ser relativamente joven y porque cuando vos hablas, y haciendo referencia un poco a tu espacio, al peronismo, que lo hemos hecho Axel Kicillof y con Máximo Kirchner, te dicen, Federico Otermin ayudó mucho a tratar de unir lo que públicamente estaba o parecía separado. Te quiero preguntar si es así y desde dónde agarraste una punta del ovillo como para poder por ahí ver más lo que los une que lo que los diferencia, ¿no? No sé si mucho, sí hice un aporte. ¿Desde dónde? Volviendo al principio, de ser intendente y escuchar a la gente. En las recorridas se planteó, Cristina y Axel tienen que estar juntos. ¿Para qué? Para ganar a Milei. Porque vos tenés, efectivamente, para explicárselo, sobre todo a la gente no especializada que está del otro lado y que ve el streaming, tenés vínculo con todas las tribus, podemos decir.
Sí, tengo muy buena relación con Axel, que es nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además es un gran gobernador, que enfrente al ajuste de Milei, el tipo está intentando ayudar siempre a los municipios y a la gente. Tenemos con Daniela, mi compañera, mi esposa, un vínculo de amor con Cristina que es muy fuerte. Yo soy parte de una generación que nos entusiasmamos con la política en general y con el peronismo en particular, gracias a Néstor Kirchner y a Cristina. Y eso es algo, digamos, muy importante. Mi abuelo era peronista de Perón y Eva, el 45 y todo eso. Y yo, que éramos jóvenes, en el final de los 90, el 2001, todo. Nos queda muy lejos todo eso. Nos queda muy lejos. Como hoy le queda muy lejos a muchos pibes lo de Néstor y Cristina. Por eso yo entiendo a nuestros pibes que se sintieron tentados por la propuesta de Milei, que vas a tener un montón de dólares, vas a hacer un criptobro, la criptomoneda, todas esas cosas que él se decía el canchero, que después en lo de Libra, para cubrirse, tuvo que decir que no tiene la más remota idea de cómo funciona. Entonces, estuvo mal que la gente se entusiasme. No estuvo mal. Lo estuvo mal es que le mintieron de manera burda. Entonces, un poco lo que hicimos con Cristina, con Axel, con Sergio Massa, que tuvo un gran rol, fue también hacernos eco de un planteo muy fuerte, de una demanda que había en nuestra sociedad. Porque también hay que entender los momentos de las elecciones. Esta elección legislativa, año 2025, había que construir una oposición a Milei. Una oposición a Milei. Independientemente de los matices internos de cada uno, que seguramente lo seguirá viendo. Sí, pero creo que encontramos una muy buena manera de procesarlo. Las personas no son iguales, es muy difícil pensar lo mismo. Y además nosotros venimos de un fracaso durísimo. Entonces, digamos, una autocrítica a cielo abierto, con un peronismo que la autocrítica le cuesta, porque el peronismo, más que autocriticar, se critica al otro. Entonces eso no es autocrítica, eso es criticar a otra persona, y eso genera como una acumulación de facturas. Lo que teníamos que hacer era armar una buena lista de unidad, de oposición a Milei. Nos tocará camino al 2027 construir una alternativa, y tal vez ahí el camino pueda ser diferente. Tal vez de cara al 2027 la estrategia tenga que ser otra, y tenga que ser, hay matices que se expresen públicamente. ¿Qué hacemos con el fondo? Bueno, puede haber diferentes miradas, tal vez uno cree una cosa, otro cree otra. Porque algún economista escribió un libro muy interesante que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Y el problema es que en Argentina pasa cada vez más rápido. Va a quedar gente muy desencantada con el gobierno de Milei. Y va a quedar muy enojada. Eso es inevitable que no traiga una crisis de representación. Vos fíjate lo que pasó en las últimas... Perdón, como también hay mucha gente que lo reflejan las encuestas, que pasa eso, ¿no? Estaba enojado con lo anterior, se entusiasmó con esto, ahora se enojó con esto, pero tampoco automáticamente se da vuelta y te va a buscar a vos. No, claro, pero el resultado del 7 de septiembre, tan contundente el peronismo, la mejor elección legislativa del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en donde nos fue mejor que en la ejecutiva del 2023, por encima de todos los pronósticos, es muy interesante también, porque por supuesto, había un enojo grande con el gobierno. Ahora, la gente, había 19 boletas en el cuarto oscuro. Podían haber elegido otras fuerzas. Hubo otros momentos de la historia argentina en donde otros espacios políticos, no sé, cuando hubo cerca del 2001-2002, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Zamora a la izquierda había crecido, partido de izquierda que crecen, Carrió en su momento. Acordate en el 2007 cuando gana Cristina, en los grandes centros urbanos había ganado Carrió. Por ejemplo, en Banfield, Lomas y Tampa en el 2007 ganó Carrió. Hoy nosotros pudimos ganar las elecciones en las 14 ciudades de Lomas de Zamora. Y eso nos da mucha alegría y obviamente mucha responsabilidad. ¿Cuál es el ranking de los reclamos más solicitados por parte de la gente? Porque la realidad es que el peronismo gobernó durante muchísimo tiempo y sigue habiendo problemas básicos sin resolver. Estamos hablando de cloacas, estamos hablando de calles de tierra, estamos hablando de seguridad. Cuando vos hablas con gente desde Ezeiza a Almirante Brown o Escobar, todos te terminan hablando de los mismos problemas. Falta de cosas básicas. Ustedes también tienen que hacer un mea culpa de que durante los gobiernos sucesivos del peronismo hubo cosas básicas que siguen sin resolverse. Sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sí estoy de acuerdo? Los problemas básicos del conurbano, que es seguridad, cloacas, son los dos temas principales. Totalmente de acuerdo. Puedo contar con mucho orgullo en Lomas de Zamora ante los gobiernos de Néstor y Cristina con la recuperación de AISA, y también durante nuestro último gobierno, que yo estoy diciendo que fue un mal gobierno. Estuvo Malena Galmarini al frente de AISA y hubo récord de obra de agua y de cloacas. ¿Sabes cuántas Ella nos lo obras? contó acá. Pero por eso, ¿cuántas obras de cloacas tiene este gobierno actualmente en ejecución? 0. Entonces no tiene autoridad moral para hablar. 0 es literal. 0 es literal. 0 paralizó
todas las obras. Temperley, alguno que estará escuchando será de ahí, Pasco, dejaron un agujero, un cráter, una cosa en el medio de que además entorpece el tránsito, etcétera, 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 porque paralizaron las obras, la empresa la pusieron en venta. Entonces, este gobierno no tiene ningún tipo de autoridad moral para plantear eso, porque yo te puedo decir, che, había un plan, todas las obras que se hicieron, obras recontramillonarias, obras que son fundamentales, que hacen a la calidad de vida, que se avanzaron muchísimo. Entonces, che, el camino correcto era ese. La cantidad de obras que hubo entre el 2005, cuando Néstor recupera ISA, y el 2015, es récord en la historia de nuestro país. Entonces hay un problema de comunicación, porque a la gente no le llega lo que ustedes estuvieron haciendo y dónde se terminó. ¿Me explico a lo que voy? Cuando vos hablás... Se lo tomo, por lo general la cancha suele estar inclinada, el árbitro de ellos, el VAR también, las líneas, y se nos dificultan como explicar muchas cosas. Pensás que la que dice esto de la mejor manera, la que lo explica mucho mejor es Cristina, y está Sopre en un departamentito chiquito, digamos. No es tan fácil las cosas, no es tan fácil salir y explicar, nada es tan lineal. Seguridad es el problema más importante que hay. ¿Qué hace la ministra de Seguridad por el conurbano? Nada. No, lo mismo. Porque además era la misma ministra, pero con otro gobierno. Durante el gobierno de Macri había inversión en cámaras, en logística, en seguridad. Durante el gobierno anterior de Alberto, patrulleros. Hoy el municipio de Lomas de Zamora, pero también otros municipios, no reciben ni un litro de nafta. Durante el gobierno anterior hubo mucho patrullero. Entonces, digo, y para no venirte con la agenda progre, que la seguridad se resuelve de otra manera. Che, los vecinos que piden patrulleros, cámaras y no sé qué. Perfecto, listo, patrullero. Hay que comprar los patrulleros. Los patrulleros para que anden necesitan nafta. Había un convenio con YPF, los tipos lo dieron de baja, cargá donde quieras. Entonces, che, justamente vos tenés un montón de patrulleros funcionando y demás. Bueno, eso requiere una lógica. Todos esos planteos tienen que ver con más Estado. Las obras de cloaca no las hace un privado porque hace una obra seguro. y no sé qué. Entonces requiere una inversión. Bueno, hubo gobernadores pública que se han hecho cargo de las rutas nacionales, como pasó con la Ruta 9, ¿no es así? Sí. Vos decías que había que agudizar la creatividad y en base a agudizar la creatividad yo creo que también está la capacidad de respuesta que tiene un municipio para con el habitante de ese municipio, como por ejemplo, che, necesito que me cortes el pasto y al otro día le mandás al que le corta el pasto, la industria o sea, la empresa de mi marido está en Lomas, y sé que hay una capacidad de respuesta importante y también me pareció muy creativo, y esto lo quiero destacar de tu gobierno, el grupo de industriales de la zona, armar un grupo por parte de la municipalidad que los aúna a todas las pymes, y que me parece que eso es algo para comunicar al resto de los municipios, porque es una muy buena idea de si yo necesito algo del otro, estando en el contexto en el que estamos, poder ayudarnos entre nosotros. Ustedes se juntan, cuando se juntan con los distintos intendentes y decir, che, este programa me está funcionando. ¿Por qué no lo implementas en tu municipio? Se nota que es de zona sur, ¿viste? Sí, y eso es una de las pilares de lo que nosotros planteamos de gobierno de la comunidad, de juntarnos. Es muy difícil vivir, la vida es muy difícil. Sí. La vorágine, la vida cotidiana, todos estamos agobiados por nuestros problemas personales, la familia. Llegar a final de mes. Llegar a final de mes, sobrevivir. Entonces un empresario pyme es como un mago. Yo siento admiración por los empresarios pyme porque además a veces se asocia la idea del empresario un tipo que está tiene una cuenta en Panamá o no sé qué, y el empresario pyme es un laburante, un laburador que va primero. Mi familia está muy lejos de la bueno, cuenta en Panamá. Por eso, se rompe el alma y claro, nosotros empezamos a armar grupos para vincularlos y salen cosas maravillosas, incluso jornadas solidarias, empresas que ayudan a clubes, que vean directamente que la ayuda que dan le da una mano. Me parece que la idea de comunidad es lo que nos tiene que salvar. Hoy hay un culto como muy exacerbado al individualismo, las redes un poco confunden todo con eso, hay toda una cosa como muy triste que termina sucediendo en torno a eso. Creo que la idea es juntarnos más y de compartir. Nosotros en Lomas hablamos mucho de compartir Lomas. Bueno, son pequeñas cositas porque en definitiva, ¿qué es lo que queremos los peronistas? La felicidad del pueblo. La felicidad, nosotros queremos la felicidad de nuestra gente. Y esto yo lo discuto mucho con gente de la iglesia igual, porque decir, che, porque que a veces reivindicamos demasiado la lógica del consumo interno, pero bueno, las personas no pueden estar condenadas a intentar sobrevivir. Hoy es muy difícil sobrevivir en Argentina, es muy difícil llegar a fin de mes. Si vos no llegas bien a fin de mes, es imposible que estés bien en términos de salud mental, que eso no te agobie. Vos sos papá, mamá, tenés hijos, no podés darle una buena calidad de vida. Incluso salí de la lógica de solo la cuestión de la comida. Vos tenés resuelto la comida, tenés resuelto cuestiones muy chiquitas de poder compartir, de un paseo, digamos. Seguro. Está todo más difícil.
nos gusta hablar realmente con intendentes, como decíamos al principio de la nota, ¿no? Quizás la primera línea de contacto, gobierne en donde gobierne, con la gente común y a pie, como nosotros, es Federico Termine, el intendente de Lomas de Zamora, que no es que da notas todos los días, así que le agradezco que haya venido a nuestros estudios. Y bien nuestra audiencia que, viste, esto es colaborativo, nos dice que Nahuel Mittelbach, que es el intendente Florentino Ameguino, Mirá. es el intendente más joven con 30 años. Y ¡Epa! ¡Un asumió a los pibe! 28. O sea, impresionante. Mirá qué Tremendo. bien, Así que bueno, Ameguino, muy ya, bien. ya para esos parámetros estarías grande. No, estoy grande, ya está, estoy. Gracias. Gracias por la invitación y la posibilidad de charlar un ratito. Muchísimas Así, gracias. como hablamos nosotros siempre, abierto y agenda variada. A las 11:30 de la mañana, otro intendente que nos ha visitado. Vamos a actualizar noticias y enseguida mucho más.